Hola familia y amigos, hoy es un día muy especial aquí en Estados Unidos de Norteamérica. Es un segundo domingo de mayo cuando celebramos a unas personas muy importantes y especiales en nuestras vidas. Les llamamos mimas, mimis, mamis, mamás, madres. Son especiales por muchas razones. Nos dieron la vida, nos cuidaron de pequeñitos y aún de grandes nos siguen cuidando y protegiendo. Nos ayudaron a crecer, alimentándonos, enseñándonos y guiándonos en el temor del Señor. Fue nuestro primer ejemplo de amor, de ternura, de comprensión y también de apoyo. ¿Saben? Y pensamos que no fueron a ninguna escuela que les haya enseñado cómo ser mamás. No tuvieron un diploma, no las certificaron como madres, ni como enfermeras, ni como maestras o mentoras o cocineras o gobernantas de la casa, pero se han destacado por ello a lo largo de toda su vida. Hay un pensamiento de un autor desconocido que dice: la vida no viene con un manual, viene con una madre. Las mamás son mujeres extraordinarias porque han sobrellevado el gran peso de la responsabilidad más grande de todas. Desde ese momento en que ese examen les confirmó que nosotros estábamos formándonos dentro de ellas, ellas agradecieron y aceptaron esa gran responsabilidad y reto, y lo han hecho muy bien con la ayuda de nuestro Dios. Y de ellas emanó para siempre el mayor amor más puro que cualquier ser humano pudiera tener por otro, aun siendo pequeñitos, más pequeños que ellas. Un amor incalculable, extremo, fuerte e incondicional. El poeta Rumi dijo: nacimos del amor. El amor es nuestra madre. Y después de Dios no hay nadie que nos conozca mejor. Sin decir una sola palabra, ellas pueden saber lo que estamos pensando y también lo que estamos sintiendo. Ellas pueden llorar, pueden reír con nosotros porque sienten todo lo que nosotros sentimos. El cardenal Mapplethorpe dijo que una madre es aquella que puede tomar el lugar de todos, pero que cuyo lugar nadie más puede tomar. Muy verdadera esa frase. Y hoy celebramos a las mamás, no solo por todo lo que son y lo que han hecho, sino porque ellas son el mejor ejemplo del carácter puro y amoroso de Dios. Si analizas todas las características que hemos mencionado, nos vamos a dar cuenta de que son un verdadero reflejo de lo que Dios es y lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Así como las madres, Dios nos dio la vida. Nos ha cuidado desde pequeñitos, desde nuestra inmadurez, ¿verdad? Y aún de adultos nos va a seguir cuidando y protegiendo. Dios nos ayuda a crecer alimentándonos, enseñándonos y guiándonos en la verdad. Dios es el origen del amor puro, la ternura, la comprensión y también el sostén. Es el único que puede leer nuestros pensamientos correctamente y saber lo que estamos sintiendo exactamente. Su amor es compasivo, incondicional e imaginable, pues Dios mismo es amor. Y por eso solo Dios puede hacer a las madres naturales y capacitarlas en cada una de sus especialidades y certificarlas también como nuestras queridas mamás. Las madres son súper especiales y únicas porque Dios las pensó antes de crearlas. Creó a la primera mamá hace más de 6,000 años y de quien vendrían todas las mamás que hoy están aquí. ¿No es algo emocionante? Allá vamos a Génesis 1:26, encontramos un diálogo muy bonito, muy hermoso, el que Dios se dice a sí mismo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Siguiente versículo, el 27, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:28, el que sigue, los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y someterla. Así que en ese día de esa creación, ese sexto día, Dios consideró necesario hacer un ser al que íbamos a llamar mamá, y la hizo a la imagen de Dios y conforme a su semejanza. Y por eso es que las madres comparten esas mismas características de amor, de cuidado y de ternura con Dios.
Una notita aquí de paso. Es muy importante que notemos y entendamos que el plan original de Dios, el cual no ha cambiado ni cambiará, requiere y da por sentado que una futura mamá sea primero una esposa. Por lo tanto, aunque ser madre conlleva un honor y posición únicos, la responsabilidad debe ser compartida con el esposo, quien también fue creado a imagen y semejanza de Dios, y a quien Dios también bendijo y dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Así que la responsabilidad de una esposa antes de ser mamá es trabajar unida a su esposo como esa ayuda idónea, propuesta y diseñada por Dios para que juntos puedan construir ese hogar, ese ambiente propicio donde los hijos van a nacer, van a crecer, van a aprender y van a ser educados en la escuela cuyo director mismo es nuestro Dios. Aunque la tarea no es fácil, nunca es fácil, la promesa siempre está de que Dios ayuda y guía a los papás, a las mamás en esta tarea. Hay una cita que dice que cuando asumís vuestros deberes como padres con la fuerza de Dios, con la firme resolución de no cejar jamás en vuestros esfuerzos y de no abandonar vuestro puesto del deber en la lucha por hacer de vuestros hijos lo que Dios quiere que sean, entonces Dios os mira desde lo alto con aprobación. Sabe que estáis haciendo lo mejor que podáis y aumentará vuestra fuerza. Hará Él mismo la parte de la obra que el padre o la madre no puede hacer. Cooperará con los esfuerzos sabios, pacientes y bien dirigidos de la madre que teme a Dios. Muy importante pensamiento y cita y exhortación. Desde la creación de la primera mamá, Dios ha sido fiel en ayudar y guiar a cada madre y padre que se ha propuesto educar a sus hijos en el temor de Jehová. Y a través de la historia bíblica nosotros encontramos innumerables historias de madres ejemplares que reflejaron la imagen de Dios y que siguieron el plan de Dios en la crianza de sus hijos. Y hoy quiero dedicar el resto de este tiempo celebrando, recordando y agradeciendo a Dios por el ejemplo de cada una de estas mamás. Estas madres bíblicas que vamos a ver vivieron diferentes experiencias y probablemente muchas madres modernas se van a identificar con algunas de ellas. La primera es Jocabed, una madre que vio nacer a su hijo en las peores condiciones humanas, dentro de la esclavitud. Ella no tenía mucho para darle, pero tenía fe que el Dios que había preservado su tribu de Leví iba a proveer también para su querido hijo Moisés. Y aunque la ley gubernamental en ese momento estaba prohibiendo la existencia de todo niño varón, ella hizo todo lo que pudo con lo poco que tenía para preservarle la vida. Mientras que las mamás generalmente desean compartir el gozo de tener ese bebé, de enseñarle, de mostrar ese bebé a todas las personas, Jocabed tuvo que esconderlo hasta perderlo. Se vio obligada a darlo en adopción a otra mujer que no era de su tribu, ni de su pueblo, ni de su misma fe. Qué difícil, ¿no? Pero su confianza en Dios era tan fuerte que Dios la recompensó dándole a cuidar a su propio hijo durante los años más críticos en el crecimiento y desarrollo de un hijo. Y fue en esos años que Jocabed inculcó en Moisés los fundamentos de la fe en Jehová y ayudó a formar en él un carácter puro y santo. Y fueron momentos de intensa dedicación, imagínense, haciendo en esos pocos años lo que ella no iba a poder hacer el resto de la vida de su hijo Moisés. Su labor como madre fue premiada porque Moisés ejemplificó lo que significa ser hijo de la única y verdadera madre, de aquella que lo tuvo con sacrificio, que lo dio todo por él. Jocabed le enseñó la importante lección de la humildad y la fijación de metas espirituales antes que las temporales. Fueron el fundamento que ayudó a convertir a Moisés en el gran libertador
y líder de su pueblo y nación. Y fue por la fe y la dedicación de Jocabed que el nombre de Moisés se incluye hoy en los héroes de la fe, allí en Hebreos 11, y por la que Moisés hoy goza de vida eterna porque está en los cielos juntamente con Jesús. Hay una cita que dice que Dios mandó a los hebreos que enseñasen sus requerimientos a sus hijos y que los familiarizasen con todo su proceder para con su pueblo. El hogar y la escuela eran uno. En lugar de labios extraños, los amantes corazones del padre y la madre tenían que dar instrucción a sus hijos. Los pensamientos de Dios estaban asociados con todos los acontecimientos de la vida diaria en el hogar. Las obras poderosas de Dios en la liberación de su pueblo eran repetidas con elocuencia y reverente temor. Las grandes verdades de la providencia de Dios y de la vida futura eran grabadas en las mentes juveniles y así se llegaban a familiarizar con todo lo que fuese verdadero, bueno y bello. Mediante el empleo de figuras y símbolos, las lecciones dadas eran ilustradas y grabadas así en la memoria más firmemente. Por medio de ese conjunto de imágenes animadas, el niño era casi desde los primeros años iniciado en los misterios, la sabiduría y las esperanzas de sus padres y encausados en una manera de pensar, de sentir y prever que alcanzaba más allá de lo visible y transitorio hasta lo invisible y eterno. Esa fue la disciplina de Moisés en ese humilde hogar allí en Gosén, de Samuel mediante la fiel Ana, de David en la colina de Belén, de Daniel antes de que las escenas de la esclavitud los separaran del hogar y de sus padres. Y esa fue también la experiencia en la vida de la infancia de nuestro Jesús, de nuestro Cristo, en el humilde hogar de Nazaret, de la enseñanza mediante el cual el Timoteo aprendió de labios de su madre Eunice y de su abuela Loida las verdades de la Sagrada Escritura. Loida, a quien la Biblia identifica como la abuela de Timoteo y la madre de Eunice, no se dice mucho de ella, ¿verdad?, de Loida, pero sí hay un versículo único que menciona su nombre y es 2 Timoteo 1:5, y es todo lo que necesitamos para saber que Loida era una mujer piadosa cuya fe era genuina. El versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, en Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro, decía Pablo, que en ti también. Así que Loida, en su devoción a Dios, pasó los principios de la herencia cristiana a su hija Eunice, quien lo transmitió a su hijo Timoteo. Y a pesar de que Eunice estaba casada con un no creyente, con quien posiblemente ya estaba casada antes de ella convertirse al cristianismo, ella se dedicó a la educación de su hijo en la fe cristiana. Y tan grande fue el impacto de su devoción en la enseñanza de su hijo, que Dios la recompensó por sus esfuerzos al usar a Pablo como mentor y padre espiritual de Timoteo. Y gracias a la labor de la abuela Loida, de la madre Eunice y de Pablo, Timoteo llegó a ser un joven ejemplar y compañero de Pablo en muchos de sus viajes misioneros. Pablo le confió a Timoteo tantas responsabilidades en el ministerio tan hermoso del Evangelio. Loida representa las abuelas, que también son mamás, y representa sobre todo las madres espirituales. Las tenemos entre nosotras. Estas madres tienen una labor importante que realizar dentro y fuera de su mismo hogar. Ellas son las que oran, las que apoyan a las mamás solteras, las mamás cuyos esposos no son de la iglesia. Ellas son las que ayudan a esos hijos en los caminos del Señor sin temer a la oposición o al desafío. Vamos a hablar ahora de Noemí, una madre que se declara a sí misma una mujer de amargura. Porque después de trasladarse a Moab para darle una mejor vida a sus hijos, tras verlos crecer, comenzar sus propios hogares en esa tierra lejana, ella sufrió el dolor más grande de una madre: perder a sus 2 hijos, allí lejos de su patria. Y aunque afligida, dolorida por su suerte, ella experimentó la bendición de tener el amor genuino de una nuera.
Tan grande había sido la aceptación y el apoyo de Noemí hacia su nuera durante los años de matrimonio de su hijo con Ruth, su nuera, que Ruth no pudo dejarla regresar sola a su parentela. La acompañó apegándose a ella de tal forma que se comprometió a ir a cualquier lugar a donde Noemí fuera, a someterse a las costumbres, a las tradiciones de su pueblo y a nunca separarse de ella a menos que fuera por la muerte. Noemí ejemplifica a las madres cuyos hijos ya no están con ellas. Su vida nos muestra que aunque vivamos momentos de aflicción y de dolor por la pérdida de un hijo, ya sea por la muerte o por la decisión personal de los hijos, la bondad y el amor que hayamos dado sin acepciones o condiciones a lo largo de nuestra vida, siempre nos devolverá con amor y bondad. Las amigas de Noemí en Ruth 4:14 declararon que su nuera Ruth había sido de más valor para ella que si hubiese tenido 7 hijos, lo que nos enseña que a veces en ocasiones de la ausencia de los hijos podemos ser mamás, aquellas que no tienen una madre o que también han sufrido una pérdida. Noemí fue recompensada al ver nacer a su nieto Obed, de tenerlo en su regazo, de criarlo en los caminos de Jehová. Quiero hacer una nota de paso a las madres inmigrantes, aquellas que tal vez están luchando contra la ley, que están luchando por darle lo mejor a sus hijos, las que se están negando todas sus necesidades, las cosas que sí merecen, pero lo hacen para darle a sus hijos lo mejor, trabajan incansablemente, lo hacen en un país desconocido, hacen lo imposible para que sus hijos puedan sobrevivir en un país que no es de su misma patria. Te celebro y oro por ti. Vamos a hablar de Agar, una madre que siempre ocupó el segundo lugar. Era esclava, servía a Sara, quien la llegó a usar para darle a su esposo lo que ella no podía darle, un hijo. Agar sintió que había sido objeto de conveniencia entre Sara y Abraham. Sin embargo, al ser la única mujer capaz de darle progenies a Abraham, ella creyó que como esposa y madre de sus hijos, ella ahora iba a tener una vida diferente, sus circunstancias iban a cambiar, su estatus como mujer iba a mejorar, pero quedó chasqueada, afligida ante las demandas de Sara. Y sin poder aguantar más, dice la Biblia, que Agar huyó. Prefirió correr sin rumbo antes que sufrir teniendo esas provisiones seguras con Abraham. Eligió una vida dura como madre soltera antes que ver a su bebé crecer en un ambiente hostil. Sin embargo, allí en su angustia, mientras huía, el Dios de misericordia la vio, la levantó y le prometió un futuro de prosperidad y linajes. Ella fue humilde. Ella obedeció el mandato de Dios de regresar y someterse a Sara de nuevo. Ella fue obediente, aún renunciando a su independencia, pero volvió al lugar que Dios vio propicio para la crianza de su hijo Ismael. Y a veces las mamás se ven obligadas a criar a hijos en ambientes indeseables, pero se mantienen fiel al deber y al labor como mamás. A veces pueden enseñar principios equivocados a los hijos por falta de relación personal con Dios, ¿sí? O por una incomprensión de las cosas espirituales, o lo que significa criar a hijos en el temor de Jehová. Pero saben que Dios ayuda aún en estas carencias, así como lo hizo con Agar. Y estas madres hacen lo mejor que pueden, y sus hijos, en su poco conocimiento de Dios, van a vivir de acuerdo con lo que aprendieron, con lo que comprendieron de sus madres. Pero en el temor del Señor van a llegar a ser grandes hombres y líderes del mundo, como lo fue Ismael. Dios ama a estas mamás, a estos hijos, y cuando ellos se entregan a Él, Él completará esa diferencia. Y Sara, ¿cómo vamos a hablar de Agar y no de Sara? Sara para mí siempre ha sido un personaje muy interesante. A veces al recordar la experiencia de Abraham, cuando Dios le dijo que mirara aquellas estrellas y las contara, y le prometió que así iba a ser su descendencia de numerosa. O cuando leemos aquel diálogo intenso entre Abraham y Dios en Génesis 15, en ocasión del pacto que hizo él con Jehová, pensamos que todo
eso era solo para Abraham. Tal vez nos imaginamos a Sara siempre escondidita, ¿verdad? Como lo hizo cuando el ángel le dijo a Abraham que tendría un hijo aún a su edad avanzada. O la recordamos, ¿verdad? Allá cuando estaba riéndose porque dudaba de que las cosas imposibles para ella o para nosotros son posibles para Dios. Ella dudó cuando el tiempo pasó y no pasó nada. Y entregó a Agar a Abraham para cumplir la promesa de Dios. Saben que el problema de Sara era que ella no aceptaba que ella pudiera ser parte del plan de Dios. Ella dudó de sí misma y de lo que Dios podría hacer a través de ella. Dependió de otra mujer para ver sus sueños cumplidos o los sueños de Dios cumplidos en ella. Y lamentablemente muchas mamás a veces tenemos esos complejos y vivimos empoderando a otras mujeres o a otras mamás con nuestras ideas, con nuestros sueños, con nuestras visiones, en lugar de dejar que Dios nos empodere a nosotras para que podamos hacer lo imposible por Dios y para Dios. Fue una experiencia de crecimiento y desarrollo en la fe por muchos años para Sara. Pero cuando ella finalmente aceptó y abrazó de que ella también era beneficiaria de las promesas de Dios, estuvo lista para dejarse usar por Dios. Y ella representa para nosotros lo que las madres pueden llegar a hacer cuando creen, confían y se entregan totalmente a Dios, mental, emocional, espiritual y también físicamente. Gracias a que Sara soportó esas intensas lecciones de la vida y de su desarrollo en la fe y de su confianza en Dios, ella pudo ver a Isaac nacer y crecer. Y esto le ayudó a sostener su fe en la promesa futura de salvación para el resto de la humanidad. Hebreos 11 al 12 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Qué hermosa aquella escena de amor, no me la puedo imaginar. Bueno, vamos a hablar ahora de Eva, la madre original, porque no podemos hablar de las madres bíblicas sin mencionar a Eva. Porque por ella es que tenemos a todas nuestras mamás, ¿verdad? Fue la primera en ver el milagro de la concepción y del nacimiento. Fue la primera en alimentar al primer bebé. Fue la primera en usar pañales. Fue la primera en llevar a su hijo al trabajo de atender y servir la tierra y de enseñarle los principios de Dios. Fue la primera en lidiar con dos hijos de caracteres totalmente opuestos. Y tristemente Eva también fue la primera en experimentar el dolor y el sufrimiento de ver esa controversia tan terrible entre sus hijos y de ver a un hijo alejarse de Dios y a otro morir por su fe. Lamentablemente por ella es que también hoy las mamás sufren dolor de parto, pero que valerosamente lo aceptan, lo experimentan, porque han fijado su fe en la bendición que Dios les traerá después de ese dolor. Eva aprendió los principios de ser una madre piadosa directamente de Dios. ¡Qué hermoso! Y a pesar del gran error que ella cometió, ella tuvo la humildad de reconocer su pecado, de arrepentirse y de volver a Dios. Y a pesar de su dolor, Eva fue fortalecida y Dios la usó como el instrumento por el cual la promesa de un redentor vendría a restaurar lo que ella había perjudicado, pues tuvo un hijo que la Biblia llama Set. Leamos Génesis 4, 25 y 26. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, pues dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Y entonces dice la palabra que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová nuevamente. Hay una cita que dice que tan pronto como Dios a través de Jesucristo creó nuestro mundo y colocó a Adán y a Eva en el jardín del Edén, Satanás anunció su propósito de conformar a los padres de la humanidad
a su propia naturaleza. Pero tenemos ese plan tan hermoso de salvación a través de Cristo. Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. Eso es lo que hace la cruz de Cristo. Y el propósito de Dios es repoblar el cielo con la familia humana. Y mis amigos, esas vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y de sus ángeles van a ser llenados por los redimidos del Señor, por toda la herencia que estas madres han traído, han enseñado en el temor del Señor. Vamos a hablar ahora de María, la madre de Jesús, la máxima de todas las madres, porque su experiencia de concepción fue como ninguna otra. Fue una obra directa de Dios y de su Espíritu. Segundo, porque su prueba de embarazo tenía un 100% de precisión, cuyo resultado fue entregado personalmente por el ángel Gabriel. Y tercero, porque tuvo al hijo más importante de toda la historia humana. Alimentó al Verbo hecho carne, lo tuvo en sus brazos, educó al Hijo de Dios Altísimo, quien llegaría a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. María abrazó con reverencia esta gran responsabilidad, dependiendo siempre de Dios para sabiduría, para entendimiento, para discernimiento, como mamá de Jesús. Y en cada etapa de crecimiento de su pequeño Jesús, María quedaba sorprendida al ver cómo Dios hacía provisión en los momentos de mayor necesidad de la educación de su hijo y también en tiempos de prosperidad. Y en ocasiones María se vio presionada por el tiempo y las circunstancias, como cuando tuvo que huir a Egipto para salvar la vida de su bebé, o cuando tuvo que soportar esas críticas terribles que recibió Jesús, su hijo, allí cuando empezó su ministerio en Nazaret. María también tuvo que soportar, tuvo que sufrir viendo a su hijo ser odiado, ser humillado, ser maltratado y finalmente colgado en ese madero, como si fuera el peor criminal de la historia romana o de toda la historia humana. Sin embargo, tras ese dolor como mamá, ella guardaba en su corazón la esperanza de que su hijo salvaría al mundo de pecado, de dolor y de sufrimiento. María también experimentó lo que es amar a un hijo sustituto, pues que al morir Jesús, ella quedó bajo el cuidado de Juan, que fue un amigo muy especial de Jesús y también su discípulo. María sufrió la pérdida de su hijo 2 veces. Yo considero que fue primero cuando murió y segundo cuando lo vio ascender al cielo. Sin embargo, así como María guardó la esperanza de verlo otra vez resucitar, ella tenía la esperanza de volverlo a ver regresar por ella como el Rey del universo, quien la llevaría a vivir eternamente con él. Que esa también sea, ¿verdad?, nuestra experiencia. Y a este Rey del universo, nosotros hoy queremos celebrar con reverencia y devoción, por pensar y crear a las mamás, a las madres, y por darnos a nuestra mamá. Y le agradecemos por mantener y sostener a nuestras mamás en sus desafíos, en sus logros, en sus tristezas, en sus gozos, por guiarlas, por protegerlas, para que ellas pudieran guiarnos y protegernos también a nosotros. Esta cita hermosa dice que la mujer debe ocupar el puesto que Dios le designó originalmente, como igual a su esposo. Y el mundo necesita madres que lo sean no solo de nombre, sino en todo sentido de la palabra. Puede muy bien decirse que los deberes distintivos de la mujer son más sagrados y más santos que los del hombre. Pero comprenda ella que el carácter sagrado de su obra y con la fuerza y el temor de Dios emprende su misión en la vida. Eduque a sus hijos para que sean útiles en este mundo y obtengan un hogar en el mundo mejor. Mis amigos, mis queridas mamás que escuchan, hoy celebramos a ti. Y a las mamás que a través de toda la historia, desde Eva hasta nuestras mamás de hoy, las que hoy somos madres, que se han dejado usar por Dios y no han perdido de vista la mayor recompensa de todas, la de preparar hijos e hijas de Dios y para Dios por toda la eternidad. Que Dios te bendiga, que Dios te sostenga, que Dios te siga guiando y preparando.
que sigas creyendo con fe en lo que Dios puede hacer a través de ti y que muy pronto sea realidad el que nos encontremos eternamente con nuestros hijos en el cielo, en esta nueva tierra, que podamos ya no pensar en los dolores y en las aflicciones, sino en poder mirar a Jesús, el Hijo de María, pero también nuestro Redentor Jesús, el mayor de todos, el que ejemplifica el amor de mamá, el que nos muestra su ternura, el que nos ve, nos levanta y nos lleva y nos encamina hacia la patria celestial. Les queremos y nos vemos en la próxima presentación. Que Dios les bendiga.